De alguna manera no se está cayendo en el revanchismo de un lado y de otro. Hoy día no se justifica en el oficialismo una acusación constitucional contra el ministro Chadwick. Por otro lado, usted dice que sí se justifica en el tema de la violencia el Frente Amplio, que dice votamos pero nos arrepentimos. ¿Qué opina Adriana respecto a esa declaración específica del Frente Amplio, que por un lado se muestra partidario de una ley antisaqueo, de una ley que condena finalmente el punto de conflicto fueron las barricadas? Ellos de alguna manera dijeron las barricadas efectivamente son un acto legítimo de protesta, no de violencia, de protesta, y por lo tanto nos arrepentimos de esta ley que sanciona las barricadas. Mira, hay ahí un doble discurso, inexperiencia de parte de ellos. ¿Cómo se entiende? Mira, yo creo que ellos mismos dieron la explicación de alguna manera cuando piden como disculpas por lo que votaron. Yo creo que las leyes que tienen derivados y consecuencias no tan claras, sino como su efecto posterior, no pueden ser discusiones inmediatas. Y la Cámara de Diputados tiene una diferencia con el Senado, es que se vota en general y en particular cuando es de discusión inmediata. Entonces, yo creo que no lo vieron con nadie, les pareció coherente, yo creo que están por condenar la violencia. El tema es que podrías tú entender, o un juez podría entender eventualmente, que la protesta social en otros contextos y en otras situaciones, que de alguna manera es lo que ha aclarado la diputada Sabaj, en otras condiciones también sería criminalizada. Y no nos olvidemos que lo que hace esta ley es que sube las penas a un nivel tal que finalmente difícilmente se aplica. Voy a decirlo derechamente. Si tú hiciste una barricada porque estás contra que no te sacaron la basura, o en Tiltil porque es una zona de sacrificio, o lo que tú quieras, haces una barricada y la gente que hace la barricada se va 5 años presa, detenida, termina finalmente no aplicándose. Es una ley no inaplicable. No hay cómo practicar. Entonces suena impresionante, suena una buena medida para lo que estamos viviendo, y yo soy de las que condena absolutamente la violencia, o sea, sin restricciones. ¿Y para usted, pero entiendo que el tema es, para usted una barricada, ¿es violencia o no es violencia? O sea, en estricto rigor es una ilegalidad. Es una ilegalidad, prender fuego en la calle es esto, pero hay violencias de violencia. Entonces, si tú vas a aplicar todo con 5 años de penalidad, me parece que es una exageración absoluta. Cortar el tráfico es parte de la protesta. Creo que la ley dice que si hay vía alternativa, no van presos, digamos. Sí, por eso es bueno conversar. Por eso que la letra chica es muy importante en el debate. Es que además no hablamos solo de letra chica, hablamos de un trámite que este tema fue el más importante. Lo conversamos con los integrantes, con Camila Vallejo, Maite Orsini. Si bien en esto no hubo acuerdo en la barricada, hubo la ley antisaqueo. O sea, el punto de conversación aquí era sancionar las manifestaciones violentas. En el tema particular de las barricadas, se dejaba clarísimo que tenía que ser en forma violenta, activa, y además que fuera gravísimo. O sea, el juez iba a tener el criterio de justamente hacer esta diferencia, porque efectivamente si hay una barricada que deja una vía alternativa y que no provoca mayor daño y solamente corta el tránsito en esa vía y finalmente logra que su causa sea escuchada, no va a ser sancionada porque no llega a ser una violencia activa y grave. Marcela, pero hay una cosa que no se entiende. El movimiento No Más TAG, uno podría decir, hizo una gran barricada, entre comillas. El movimiento No Más TAG finalmente paralizó la ciudad de Santiago, que ese es como uno de los argumentos cuando se considera una barricada grave. Que no se puede... Pero sigamos viendo. Pero no, ahí lo que hizo No Más TAG fue bloquear las entradas, y lo que se critica mucho hoy día, que hay un doble estándar, que a la barricada se la va a sancionar de esta manera, pero el gobierno estuvo dispuesto a sentarse con los No Más TAG, que hicieron 4 manifestaciones de bloqueo de calles, aunque dejaran una pista, Julio, pero en momentos Santiago en esas vías no se pudo mover. Entonces dicen, ¿por qué se sanciona? Y se conversa, se sanciona barricada y se sienta a conversar con No Más TAG. No hay un doble estándar. Mira, yo creo que aquí justamente es el punto para hacer la diferencia entre una barricada que puede llegar a sancionar o a terminar con tu libertad de tránsito de forma grave, y que el criterio del juez es quien va a dirimir si efectivamente era grave, si era violencia y si la violencia se ejercía en forma activa. Esos son elementos que nosotros utilizamos en la tramitación del proyecto para decir si efectivamente el juez iba a tener quien iba a poder dirimir esto. Yo creo que en cuanto al No Más TAG, efectivamente fue una paralización enorme para el país, pero hay que decir
no hubo consecuencias graves para la vida de nadie, al menos que yo sepa. Y efectivamente no hubo una violencia ejercida en forma activa donde pudiera decirse aquí hubo vías en peligro, y yo creo que es un ejemplo para decir si efectivamente se manifestó. Cuando se sancionan las barricadas, en esta ley no se habla solo de vías en peligro, se habla de limitar el libre tránsito. En forma grave. Pero efectivamente, yo quiero decir, es que por eso el fondo lo digo, porque para que hagamos bien las leyes. Sí, por eso. Es decir, aquí el No Más TAC tenía una forma más eficiente de parar el tránsito, que era poner un camión sí, turba. Pero la ley también es clara en decir, cuando se hagan de manifestaciones violentas, parte de un desorden público, utilizar la barricada. Porque estamos hablando de, es que para constitucionalizar, ¿por qué hicimos esta modificación? Nosotros partimos, el Código Penal tiene más de 150 años. Nosotros queríamos actualizar el concepto de desórdenes públicos. Y todas estas otras figuras que se dan, que si van a ser sancionadas, barricadas, corte de tránsito, el saqueo y otras figuras, el lanzamiento de objeto contundente, justamente lo que hacía era desde el concepto de desórdenes públicos, en ocasión de desórdenes públicos, agregarle un agravante si es que ocurría uno de estos hechos. Entonces, cuando estamos hablando de que una barricada se daba en concepto o en ocasión de desórdenes públicos, cuando era hecho en forma violenta y activamente, es distinto a hacer una barricada cuando hay manifestación pacífica. ¿Son contextos distintos o no? Son distintos. Nosotros estábamos sancionando una barricada cuando se hacía en ocasión de un desorden público, cuando se utilizaba la manifestación violenta, y en ocasión de una manifestación violenta ocurría la barricada, que es muy distinto, y es importante hacer la diferencia. ¿Es tan distinto, cortito, Camilo? Solo, sí, brevemente. Solo para dejar expresamente establecido mi completo y total desacuerdo con lo que dice la diputada Sabaja, porque ella misma ha confesado aquí el gran problema que tiene lo que ellos redactaron, que queda a criterio del juez. Totalmente. ¿El juez va a meter presa a 20.000 personas que han sido detenidas en las calles por estos, entre comillas, desórdenes públicos? Es imposible. Nadie va a meter 20.000 manifestantes presos a 5 años y un día. Y en consecuencia una ley absolutamente inservible. Es que ahí usted no está haciendo la diferencia. Es simplemente usted no está haciendo la diferencia, porque esos 20.000 personas no están dentro de desórdenes. Pero yo le escuché, diputada, yo le escuché. Sí, pero que está partiendo de una premisa falsa. en silencio, diputada. Pero está partiendo de una premisa falsa. Acostúmbrese a escuchar, diputada. Yo le escuché completamente en silencio. Pero no le haga de una premisa falsa, le pido por favor. Lo que estoy argumentando es que el gobierno ha buscado absolutamente un efecto mediático. Totalmente. No es capaz de resolver el problema del orden público como tal. No tiene control del orden público, lo acabamos de ver. ¿Quién estaba en el choque de la esquina que acaba de mostrar Televisión en su pantalla? Los bomberos. A los bomberos son los que le hacen caso a la gente, porque a Carabineros no. Está el deterioro de la institución de Carabineros, que no puede llegar ni siquiera a un choque. No tanto deterioro como los partidos de Entonces el problema del orden público no se resuelve con acciones mediáticas, porque finalmente son inservibles. Pero Camilo, resulta que la oposición votó por esta ley. El proyecto no es del gobierno. Camilo, el proyecto no es del gobierno. Pero el Partido Socialista... Se lo he explicado como 3 veces que ustedes han tenido la gentileza de invitarme. Yo vengo a dar mi opinión. Sí, pero el proyecto no es del gobierno, desde una... Sí, pero es que... Usted habría votado en contra. Están haciendo de una premisa falsa, porque esto no tiene que ver el gobierno en cuenta. Un detalle no menor. Camilo, ¿por qué hablan desde la falsedad? Le voy a aclarar para que tenga conocimiento. Entiendo que como nuestro senador no sabe, el proyecto que se tramitó en el Congreso es un proyecto consensuado, no es del gobierno. Primero, para que usted tenga la información, no es del gobierno, es un proyecto consensuado entre Renovación Nacional, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Si es información pública, entonces diga la verdad y no diga que es una herramienta del gobierno. No estoy mintiendo. Lo que está diciendo que es una herramienta del gobierno, no es una herramienta del gobierno. Es una herramienta de un proyecto. El gobierno no tiene capacidad de resolver. Ahora, ¿por qué en Chile existen 2 cámaras? Por lo que decía y explicaba muy bien Adriana del Piano, que me gustaría que la diputada Sabaja escuchara y fuera capaz de comprender. Porque las leyes se tienen que revisar. El Senado es la Cámara revisora. ¿Por qué existe el tiempo de trámite de las leyes? Existe la simple urgencia 30 días, la suma urgencia 15 días, la discusión inmediata 7 días. Es un hecho completamente fuera del trámite parlamentario, a aprobar en una sesión, en que además, por lo demás, está de por medio la libertad de la gente, la detención de la gente. Nunca ha ocurrido que eso se transmita en general y en particular ¿Qué crítica le ha hecho a su propio partido por hacerlo así, Camilo? En una sola sesión. ¿Qué crítica le hace a su propio sector entonces por hacerlo como usted señala? Mi crítica es que no se legisla por apuro.
no se legisla por la urgencia Pero, y mediática, la urgencia se hoy día que legisla por el existe. fondo del problema, y para eso hay que darse tiempo. Pero es que la tiempo gente para pensar, se han para tomado reflexionar. demasiado tiempo de repente en algunas leyes. 3 días no es un tiempo insalvable, porque se votó de continuo, en una sola sesión. En una sola sesión. Entonces, Bueno, pero estamos hablando Porque de una hay ley discusión que... inmediata. Usted Estamos- sabe lo que Álvaro, tiene que Álvaro, hacer estamos hablando de una ley que al parecer tiene dos críticas. Primero, que se vota apurado. Segundo, que se deja las cosas a criterio del juez. Y tercero, que va a ser bastante ineficaz No, y a la hora de La implementarla. sanción Álvaro. desproporcionada, la sanción Álvaro, desproporcionada. y la sanción desproporcionada. Primero le quiero decir a Camilo, con todo el cariño del mundo, con toda la fraternidad, yo no soy de la generación de los 70, yo nací después, y yo leí tu historia, y sé lo que sufriste, y sé que tú eres un sobreviviente de lo que sucedió. Y frente a eso también te quiero pedir que con generosidad nos enseñes a no repetir los mismos errores del pasado. Por eso estoy acá. Pero escúchame, yo te he escuchado todo el rato, ahora escúchame a mí. Y frente a eso, no cometamos los mismos errores que cometió la derecha en ese tiempo y la DC, de usar la acusación constitucional de forma irresponsable. Eso es lo primero, porque te escuché. Segundo, respecto a las barricadas, Adriana, Camilo, ustedes conocen Europa. Tú estuviste exiliado en Europa. ¿Te imaginas Estocolmo o París con barricadas? Cortado el tránsito, tirando un molotov. ¿Tú crees que los franceses o otro país en Europa, los españoles, no habrían tomado las actitudes y las leyes necesarias? totalmente. Están En este Francia, minuto lleno de barricadas. cuando yo escuchaba Sí. escuchaba sobre la policía, en Francia existe el mismo cuestionamiento sobre los carabineros en Chile respecto a los balines. Se cae el gobierno si le ponen 5 años a una persona por encender un neumático en la calle. Se cae el gobierno. Pero dime una cosa, en Francia, ¿tú has visto tirar molotov y que no se les tome detenido o no se les persiga? No estoy totalmente de acuerdo. Las manifestaciones en Francia fueron 10 veces más violentas que en Chile. Eso el no año lo- el año ¿Y usted valida eso? Eso no lo dice, eso no lo dice la comunidad ¿Lo valida? internacional. No Entonces, intente manipular lo que yo estoy diciendo. No estoy diputada. manipulando. Yo no soy como No, usted, yo condeno ex senador. condeno la violencia. Pero ¿qué pasa, Camilo? Y afortunadamente soy sobreviviente. Camilo, Escuchemos a Álvaro. acaba de decir la Marcela, Escuchemos a Álvaro. Aunque le Escuchemos a moleste la Álvaro. diputada. Camilo, acaba de decir usted Marcela de que lo escuche. Ahora yo le digo, escúcheme a mí. ¿Qué haría usted si un grupo pinochetista le pone una barricada fuera de su casa? ¿Eso sería legítimo o no? Solo respóndeme eso. Eso lo tiene que resolver Carabineros. No, pues, yo necesito que usted me lo diga, porque usted ha dado juicios de Carabineros opinión. lo tiene que resolver, Usted ha no hay dado problema. juicios de opinión todo este rato. Carabineros tiene que Respóndeme. resolver la barricada en la calle. Bueno, Lógico. hace 5 minutos me decía que Carabineros no era la solución, No, que había pero que buscar usted otra forma. puede opinar, Camilo, Le dije ¿qué que cree estaba usted? Ya, Carabineros saca la barricada, pero Lógico. ¿qué penalidad debiera recibir la persona que hace la barricada? Eso de alguna manera es lo que se está discutiendo con esta ley, No ¿o no? 5 años y un día como esta ley. Nunca. Y- 5 años y un día. Nunca. ¿Y, Jamás. y desórdenes públicos, por ejemplo? Hay una ley. Sí, pues, hay. Existe legalidad. Por eso, ¿la actual es suficiente? Hay legalidad de decenas de años. Cuando a Ricardo Lagos le cortaron las calles, aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado y ya no se le cortaron más las calles. En Chile ya se ha demostrado que existe legalidad para resolver estos Es la misma problemas que de aplicó orden el público. presidente Sebastián Piñera. En el fondo, No, no le aplicó nada. Está Sí, mandando- no, pero en este caso, en el caso de las calles, es el mismo recurso que tiene el presidente Sebastián Piñera y que lo ha aplicado en otros casos de los desórdenes. Usted lo acaba de decir, con el TAC no aplicó ninguna. No aplicó ninguna. ¿No? Así que nosotros hemos Que el TAC demostrado... no paraba la... Es Así que eso estamos haciendo la diferencia. No, lo que estoy estableciendo es que cuando hubo una alteración que efectivamente cambiaba por completo el funcionamiento de la ciudad, cuando los dueños de las micros en ese tiempo hicieron tacos e imposibilitaron el funcionamiento de la ciudad, el gobierno de Ricardo Lagos aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Usted me puede decir todo mal hecho o bien hecho, no importa. Lo que le quiero decir es que instrumentos legales existen. Existen esos instrumentos legales. Sí, pero se han visto, perdón, discúlpeme que meta aquí la cuña, pero se ha visto que todos esos instrumentos legales eran pocos, porque si se ponían los instrumentos legales que hoy día tenemos, que ya son bastante cuestionables en la cotidianidad, digamos, ¿no? Porque aquí nosotros hacíamos un robo y al otro día el del robo salía por la puerta y le echaba la foca a nuestro camarógrafo y a nuestro periodista. O sea, el ladrón, antes de que fuera se cambió de tema por eso, antes que fuera este estallido social, una vez un tipo le tiró un camote a un carabinero y le trató de pegar. Después nosotros en Viña fuimos a reportear. Y el tipo salió por la puerta y nos amenazó a nosotros, al camarógrafo, al periodista. O sea, ya anteriormente a esto veíamos portonazos, decía, ya tenemos un problema con la delincuencia. Tenemos un problema con la delincuencia grave.
resulta que esos mismos instrumentos se utilizaron para el estallido social, porque son los que había. Entonces se empezaron a dar cuenta todo que no les salía ni por curado ir a saquear a uno, a otro, enfrentar a la policía, etcétera. Entonces, en ese contexto, para ponerlo en contexto, ¿no es cierto? ¿Decir algo? Sí, en ese contexto se tratan de hacer, entre comillas, ¿no es cierto?, una ley especial para mejorar aquello. Ahora, al parecer encuentro que lo que dicen ustedes es que esto está desproporcionado. No, yo que te digo otra cosa. Yo dividiría absolutamente la ley antisaqueo del resto. Yo creo que la ley antisaqueo, el saqueo es un vil robo amparado porque somos muchos, sea por razones de un terremoto, sea por razones de una protesta social, etcétera. Y yo me parece que el saqueo no corresponde, ni porque iba la señora pasando y total están todos robando, robo yo también y qué tanto será, o porque esta cadena de farmacia, hay otros métodos, Adriana, para eso, no robarse la farmacia. Sí, yo en eso, perdón, para terminar, espérate para terminar. Pero ojo, que un saqueo por un estallido social no es exactamente lo mismo que por un terremoto. Estoy diciendo, que a mí me parece que el saqueo no puede dividido, totalmente diferencio de lo que es la protesta social, porque lo que hicieron, el TAC, no más TAC, es una protesta social, que les fue bien, reconozcámoslo, o sea, llamó la atención en mitad de un cúmulo de protestas, logró llamar la atención. A mí me tocó estar 2 horas dentro de la Costanera Norte porque iban adelantitos, etcétera, etcétera, y al día siguiente se sientan a conversar para restarlos de todo este drama y logran su objetivo. ¿Qué te señala eso? Que si tú protestas y te haces visible, vas a lograr el objetivo. Tú dices, eso es legal, esto. Seguramente hay 1000 leyes del tránsito que te dicen que tú no puedes detener al que viene más atrás o no puedes circular a menos de tanto por la ciudad. Debe estar tipificado. Entonces, lo único que yo digo, hagamos leyes, primero que no se pueden discutir en un día. Lo quiero decir, aunque se haya discutido antes. ¿Estás de acuerdo con la parte del antisaqueo, pero no la parte de las barricadas? No, el de las barricadas me parece que tiene un elemento que no va a ser, o sea, estamos legislando sobre una cosa caliente, una papa caliente, lo que está pasando en la ciudad. Pero las legislaciones son de más largo plazo. Entonces, lo único que estamos haciendo es decirle, mire, señora, usted está enojada con esto, le vamos a tirar una ley que va a 5 años y un día. El mismo presidente Piñera, en su primer gobierno... O sea, desproporción, Adriana. Sí, y además hay un tema comunicacional. El primer gobierno dijo, se acabaron las puertas giratorias. Y no se han acabado las puertas giratorias porque este país tiene miles de presos, más que otros países. Y sin embargo, si tú le aplicas 5 años y un día, lo que hace es hacer una ley que no la vas a poder aplicar. Eso es todo lo que yo digo. Permítame 30 segundos. Ya. Cortito cada uno antes de... Mire, el alcalde de Tiltil es de gobierno. Sí. No es de Chile Vamos. Él llamó a protestar porque Tiltil ha sido transformado en una zona de sacrificio con los vertederos. Y con las cárceles. Él llevó a los vecinos a manifestarse, a interrumpir el tránsito, como aquí se ha dicho en repetidas oportunidades, a hacer barricadas. La opinión pública, en las encuestas que se hicieron, validó esa protesta. Se consideró que era justo. Se consideró que era lógico, que los vecinos no pueden aceptar que su comuna se transforme en un sitio de sacrificio, con los vertederos y las cárceles. Pero ahí sería inaceptable que esta ley operara. Y entonces usted le va a aplicar 5 años y un día. Es que ahí sería inaceptable que esta ley operara. Es que no, porque... ¿Se da cuenta? Mire, y de nuevo, con todo respeto, el Partido Socialista, su partido... Hablemos del tema de fondo, por favor. No, es que del contenido de la ley, que es lo que estamos hablando. Cuando usted está dando la barricada del TIC como un ejemplo, yo lo tengo que refutar porque eso no cabe dentro del tipo de la ley que estamos usted tramitando. Explicó que sí, usted acaba de explicar que sí. Voy a volver en su primera a intervención. explicarlo. El concepto que hoy día nosotros estamos actualizando tiene que ver con desórdenes públicos en forma violenta y activa. Dentro de los desórdenes públicos se sancionan distintos elementos y uno de esos es que sea una barricada en forma grave, paralice el tránsito, violencia activamente. O sea, la barricada del alcalde de Tiltil no está dentro de esta figura. Porque la derecha entonces debe entenderlo. Y vuelvo a decir que, muy por el contrario de lo que usted está sosteniendo, este proyecto no es del gobierno, porque el proyecto del gobierno no tenía acuerdo. Entonces lo que hicimos con Renovación Nacional, con el Partido Socialista, su partido, Camilo, y otros partidos, justamente sancionar en un consenso actividades
violentas que están dentro de desórdenes Álvaro. públicos, actividades que están todos los días ocurriendo y hoy día acá se está además criticando que lo hagamos con urgencia. Nosotros hemos visto No criticamos urgencia, no urgencia que te impida reflexionar. la discusión inmediata son 5 días, entonces sí, pues. estamos hablando de que hay que con urgencia legislar la agenda social, hay que hacer con urgencia Social, la muy agenda importante. antiabusos, pero también una agenda de orden público que nos ayude a restaurar el orden público que hoy día Álvaro, no por está en favor, las calles. para ir redondeando, Álvaro. Sí, mira, Camilo, Adriana, sentido común. Si eso es todo. Acá nadie está hablando de ir contra los manifestantes. Ojo Eso con es. eso. Si acá estamos hablando con aquel que toma un neumático, lo prende, tiene una bomba molotov y que puede dañar a otra persona. Eso es. Y que puede matar a alguien. Pero ¿qué Eso pasa tam- con el alcalde de Tiltín? No, pero es que ahí nunca prendió fuego. Pero prendieron No, barricadas. ¿cómo que no? Prendieron el tema. Pero no en Cortaron la desórdenes ruta públicos, 5. Pero Montserrat. que los puso en la carretera. Bueno, pero Cortaron la el ruta tema, 5, el tema es súper Oye, difícil no, y no, no. lamentablemente la televisión es así. 11:39, quedamos en la mejor parte. Tenemos que despedirnos, les queremos agradecer porque ahora tenemos un caso que es bastante, bueno, desgarrador. El que viene ahora, el caso de, lo vimos acá en torno a la delincuencia también, tiene una lista de delincuencia porque les quiero contar antes de despedirlos.